episodio de Conexión Mental. Nosotras somos Katy Olivo y quien les habla, Gabriela Arias. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la psicóloga clínica Diana Bedoya. Diana, es un gusto tenerte con nosotras en este nuevo episodio. Gracias por aceptar pues esta invitación. Es valioso realmente para nosotras contar con tus apreciaciones, tu experiencia y tu opinión sobre el tema de hoy, que es heridas de la infancia y sus manifestaciones pues en la etapa adulta. Antes de iniciar con el tema, quisiéramos que nos cuentes un poquito sobre ti y sobre tu perfil profesional. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Hola a todos, yo soy Diana Bedoya. Digamos que mi experiencia siempre ha estado focalizada a ser docente universitaria. Llevo 18 años trabajando como docente universitaria y paralelo a eso he tenido el privilegio de trabajar en psicología clínica en todo el ciclo vital. Entonces, me gusta mucho el trabajo con niños y adolescentes, pero también he trabajado con adultos y ese ha sido, digamos, como a grosso modo un poco sobre mi currículo vital. Pero Diana, nuevamente bienvenida. De verdad es un gusto para nosotras contar aquí con tu compañía y hablar de este tema tan importante como lo mencionó Gabriela. Y bueno, entrando un poco más en materia y a lo que son los objetivos para el episodio del día de hoy, me gustaría, Diana, que comencemos a hablar por algunos conceptos importantes que considero valen la pena poder definir pues de forma inicial. Por ejemplo, ¿qué es eso de una herida de la infancia, Diana? Y cómo de una u otra forma puede verse manifestada en esta etapa de la vida. Bueno, digamos que las heridas de la infancia se pueden interpretar o se pueden definir como experiencias dolorosas o situaciones adversas que tal vez un niño haya presentado o se haya expuesto, digamos, a una situación de estas durante su proceso de desarrollo, ¿sí? Digamos que la literatura las puede categorizar en varias y de acuerdo a estas experiencias también o a estas situaciones, pues digamos que también se pueden entender o se pueden comprender las manifestaciones más adelante. Entonces, estas heridas de la infancia están sujetas mucho al desarrollo, pero también como esos eventos adversos o eventos traumáticos que un niño se pudo haber expuesto en algún momento. ¿Y nos puedes ampliar un poquito o cuáles pueden ser precisamente esos eventos traumáticos a los cuales un niño en la niñez se puede exponer o pudo haber sido, no sé si es la palabra, pero víctima, sí, expuesto en su contexto? Ok, entonces digamos que las heridas de la infancia pueden manifestarse de muchas maneras y pueden variar también de acuerdo a su intensidad y duración según gravedad y pues también la naturaleza de las experiencias vividas. Algunas de las heridas de la infancia más comunes incluyen abandono emocional, digamos como esos sentimientos de haber sido ignorado, descuidado, no amado, sí, adecuadamente, especialmente por los cuidadores durante la infancia. Otra de las heridas se puede, digamos, como describir como el abuso emocional, también, digamos, ese abuso emocional caracterizado por exposición a palabras hirientes, humillaciones, críticas, que de algún modo afectan el repertorio de autoestima, autoconcepto, también el tema de la confianza. Hay otra herida que está relacionada con el abuso físico. Esta tiene que ver con la experiencia de violencia física, castigo excesivo, especialmente por parte de los cuidadores o por las figuras parentales, que por eso se considera, digamos, como en este orden de ideas, heridas de la infancia, justamente porque las personas que la proporcionan, pues tienen un vínculo, ¿cierto? Un apego significativo, pues en este caso con el niño. Una experiencia de abuso sexual también se puede considerar una herida de la infancia, porque tiene además un impacto importante no solamente en la salud mental del niño y todo lo que va a digamos, como aparecer más adelante en la adultez, sino en todo el desarrollo socioemocional de este infante. La negligencia, por otro lado, también, que hace referencia como esa falta de cuidado y atención adecuada por parte de los cuidadores, generando sentimientos de desprotección, por ejemplo, de desamparo, lo cual pues también hace que de algún modo afecte las interacciones de estos niños en ese momento y pues más adelante lo miraremos la correlación que tiene con la adultez. Otra herida, ya para ir terminando, digamos como en el número que se pueden especificar, está también el rechazo, esa sensación de sentirse abandonados por personas significativas, en el tema de las figuras de apego o los padres o los cuidadores, y
una última tiene que ver con ese trauma temprano, esas experiencias adversas que les mencionaba, y son esas experiencias traumáticas como la pérdida de un ser querido por muerte o abandono, accidentes, desastres naturales, que pueden dejar secuelas emocionales pues importantes. Diana, muchas gracias. Teniendo en cuenta como esta aclaración que nos haces de verdad de los tipos de heridas que pueden verse en esta etapa de la vida, ahora la pregunta que de pronto nos surge y que nos gustaría también, por favor, que nos aclararas es de qué forma se puede llegar a manifestar, que también me imagino que debe ser de muchas maneras, de muchas formas, pero cómo se puede comenzar a manifestar específicamente en el comportamiento del niño estas heridas de la infancia e inclusive en su entorno, porque considero que tal vez en el entorno de una u otra forma se va a ver afectado, pero cómo se puede comenzar a tener como esa idea de que se puede estar manifestando, ¿sí? En el comportamiento del niño alguna de estas heridas que nos has hablado. Pues muy bien, digamos que estas heridas de la infancia pueden manifestarse de diferentes maneras en los niños, como les decía inicialmente, dependiendo mucho de la naturaleza y la gravedad de las experiencias vividas. Y es importante recordar que cada niño es único y puede responder de manera diferente a situaciones similares. Esto es vital porque, digamos que cada caso es un caso ideográfico y por eso aquí resulta siendo importante que cuando se identifique tener apoyo terapéutico es vital para estos procesos. ¿Sí? Algunas formas comunes en las que se presentan las heridas de la infancia en sus manifestaciones, por decirlo de algún modo, está relacionado, por ejemplo, con comportamientos desafiantes. Los niños que han generado o han experimentado heridas emocionales pueden mostrar un comportamiento rebelde, desafiante, como una forma de expresar a veces la angustia y todo lo que tiene que ver con estas respuestas emocionales. Por ejemplo, frustración también. Otra manifestación está relacionada con el aislamiento y el retraimiento, y es que a algunos niños se les exacerba estos rasgos de personalidad que tal vez los tengan ahí como en construcción, pero dado el tema y la herida particularmente hablando, se pueden volver mucho más introvertidos, aislarse de los demás como una forma de protegerse de algunas situaciones que consideran amenazantes, o de personas que también ellos pueden leer como amenazantes o dañinas. También se presentan dificultades en el colegio, en la escuela, relacionados con situaciones específicas de concentración, de planeación, afecta tal vez también el rendimiento académico, la relación que tienen con la autoridad verbal, es decir, con los docentes, incluso en la relación con sus compañeros, en todo el tema de interacción. Por otro lado, también dentro de las manifestaciones más evidentes está la alteración en la construcción del repertorio de la autoestima. Los niños con heridas emocionales pueden tener una alta tendencia a tener alterado este repertorio de autoestima y una visión negativa de sí mismos, lo que puede pues claramente influir en la construcción de la confianza por un lado, pero por el otro lado también del autoconcepto. Como les mencionaba también, el tema de las relaciones con los otros es, digamos, como uno de los elementos fundamentales en donde se ve, digamos, como alterado es esa relación, y es que el niño suele establecer relaciones no tan saludables con los otros niños y en general estas interacciones pues se ven alteradas justamente por eso. Dentro de las manifestaciones importantes también de estas heridas en la infancia están las alteraciones del estado de ánimo. No quisiera llamarlo como tal, como una etiqueta tipo ansiedad o depresión, pero algunos niños sí pueden presentar esta disregulación emocional, ¿sí? Respuestas emocionales exacerbadas de ira, agresión, dificultades para expresar la angustia emocional, y muchas de estas alteraciones emocionales se pueden manifestar en berrinches o comportamientos agresivos hacia ellos mismos o hacia otros niños. Dentro de los aspectos más importantes de estas manifestaciones también es que se ven alterados, por ejemplo, los patrones de autocuidado. Entonces, podemos evidenciar problemas de sueño, provocando dificultades para dormir o insomnio de conciliación o despertar temprano, pesadillas frecuentes. También podemos observar miedo al abandono, y es que los niños con heridas emocionales pueden tener mucho miedo al abandono, pueden tener dificultad para separarse de sus cuidadores, lo que nosotros conocemos como ansiedad por separación. Y digamos que en muchos casos, o en algunos casos particulares, podemos encontrar manifestaciones relacionadas con alteración, por ejemplo, del control del esfínter, ¿sí? Entonces vemos niños de 9, 10 años que empiezan a tener retrocesos y empiezan a presentar enuresis, y en casos un poco más complicados incluso encopresis. Entonces, si analizamos muy bien las manifestaciones, son un montón, porque así como están los tipos,
también están cómo lo podemos observar en los niños. Y en definitiva, digamos que un factor muy importante para resaltar es que aquí los cuidadores y las figuras de autoridad, como son los padres, pero también los maestros, deben estar muy atentos a los cambios de comportamiento. Digamos que los niños presentan generalmente una variabilidad conductual, como lo presentamos todos los seres humanos, pero si hay cambios en el comportamiento, tipo lo que les acabo de comentar, hay que estar muy atentos para hacerle seguimiento, ¿sí? En sentido práctico del monitoreo, para poder guiar de la mejor manera pues el proceso con estos niños. Ok. Claro, y ahorita que hablamos precisamente de las figuras de apego, de los cuidadores, de la importancia de estar presentes en ese momento, de estar atentos precisamente a esos cambios de comportamiento, que es la primera manifestación. Quisiéramos preguntarte, porque hemos hablado desde el principio que también estas heridas se generan por precisamente esas relaciones que el niño tiene con su entorno, con sus figuras próximas, que son padres o primeros cuidadores, y es porque es tan importante que en esta etapa el adulto acompañe, valide y reconozca precisamente no solo el comportamiento del niño, sino la emoción que también puede estar detonando ese comportamiento y la emoción que también el niño puede estar reprimiendo en cierta medida. Bueno, yo siento que acá es muy importante todo lo que tiene que ver con el apego, con el vínculo, con esa primera relación que se establece incluso desde la gestación, pero que casi que todo eso se te atribuye a la madre y no necesariamente está focalizada a esa interacción. Justamente, digamos que las investigaciones andan, digamos, evidencian que acá las figuras representativas, y por eso tú muy bien lo decías, los cuidadores resultan teniendo un papel protagónico en todo el tema pues primero el vínculo, del apego, del tipo de vínculo que se establece y cómo a través de procesos de validación, de intercambio emocional, de reciprocidad, de contención, pues se puede construir una interacción mucho más saludable que justamente que si se logra en la infancia, esto nos va a permitir a nosotros tener predicciones en la edad adulta en los tipos de relaciones. Entonces, aquí vale la pena mencionar siempre a los papás y en general a los seres humanos que les interesa mucho el tema y es, claro, en la calidad del vínculo, en la calidad de esa interacción inicial y primaria, nos va a permitir tener, además de la predicción, pues la explicación de por qué algunos comportamientos se dan en la adultez, tipo dependientes, tipo complejos, conflictivos, como los llaman muchos ahora, tóxicos, pues justamente porque si revisamos diacrónicamente en la infancia, pues justamente ahí podríamos entender mucho por qué se da de esta forma. De tal manera que resulta muy importante focalizar toda nuestra atención ahí, ¿sí? Y es que justamente si trabajamos fuertemente en el tema del desarrollo socioemocional, yo soy una de las partidarias de unirlo, porque si trabajamos toda la parte de la gestión emocional, de la reciprocidad emocional, de la contención, pero además de la validación, esto nos va a permitir tener, pues digamos, un desarrollo socioemocional mucho más sano, podemos ponerle saludable, en la adultez joven y en la adultez intermedia, en todo lo que viene más adelante dentro del proceso de desarrollo. Claro, y es que además siento que también es importante mencionarlo, un niño o la primera impresión o por donde uno aprende cuando es niño es a través del modelado, ¿no? Y ese primer modelado son los padres. Entonces también si uno tiene tal vez unos padres que ante diferentes situaciones no expresan esas emociones o expresan las emociones tal vez de una manera desbordada, el niño va a aprender que en esas situaciones puede reaccionar de esa manera, ¿no? Y eso también puede interferir en cómo el niño crea esos patrones tal vez de comportamiento, esas reacciones emocionales frente a diferentes situaciones. Y es el adulto la primera persona de quien el niño puede aprender y es el adulto la primera persona quien el niño puede encontrar ese apoyo y ese soporte emocional. Sí, de acuerdo contigo, Gaby. El tema del modelamiento y el tema de esa relación con esas figuras y esos cuidadores es vital, porque justamente desde ahí se dan todo el proceso de aprendizaje inicial. Entonces, tal como tú lo explicabas, y es, si los padres modelan respuestas ambiguas frente a determinados contextos o a determinadas demandas, los niños empiezan a aprender que es la mejor forma de reaccionar y eso lo instauran en su vida, ¿sí? Porque además, pues, tiene un alto componente
apetitivo, ¿sí? Positivo para el niño, y lo que consigue también, entre otras cosas, en términos de la interacción con estos cuidadores, pues también está mediado por ese reforzamiento que hace que se mantenga mucho más este tipo de comportamientos. Y luego pues lo trasladan en los contextos, y en los contextos también en principio, y cuando no hay un análisis muy claro, pues suele ser muy funcional o adaptativo. Y en la medida en que se van exponiendo y van identificando que hay situaciones que son complejas, que el contexto va a demandar muchos momentos en donde seguramente la respuesta emocional a la que puedan desplegar no es la más ajustada, ahí van también discriminando y van empezando a entender que los contextos también demandan otras formas de regulación. Y ahí es donde los niños empiezan a tener como estas situaciones, estas manifestaciones, y en donde muchas veces pues requieren acompañamiento terapéutico para poder trabajar de algún modo todo este entrenamiento en regulación emocional y generar junto con los papás o los cuidadores pues las mejores estrategias para poderlos canalizar en ese sentido. Diana, ahorita que tú lo mencionabas, hablabas algo muy importante y es precisamente esos vínculos afectivos que tenemos en nuestra primera infancia con nuestros cuidadores. Y creo que a pesar que tal vez no es el objetivo principal de este podcast, de este episodio, es importante hablarlo porque va relacionado de una u otra forma a esas heridas. Entonces considero importante, tal vez de manera muy resumida, si de pronto nos podrías ampliar un poco más para nuestros oyentes, precisamente cuáles son esos tipos de apego que de una u otra forma también son relevantes y afectan o no precisamente la manifestación de heridas de la infancia, porque creamos o no, los cuidadores juegan un papel muy importante y es precisamente a través de ese vínculo afectivo que tenemos con los niños. Entonces, coméntanos un poco más sobre esto, Diana. Bueno, pues digamos que la literatura ha ampliado un montón el tema de los tipos de vínculos. Yo voy a hacerlo como tú muy bien lo dijiste de manera muy resumida, también para dar contexto. Y es que existen, digamos que unos tipos de vínculos que nos permiten ubicarnos también ahí para comprender la medida de las heridas de la infancia. Entonces está el seguro, que es el ideal, voy a empezar por el cual todos deberíamos estar trabajando en el día a día, y es ese tipo de vínculo tranquilo, cálido, amable, amoroso, incondicional, de escucha, de apoyo en la interacción entre madre e hijo. Entonces, es el que más cuesta un poco, porque justamente en la crianza y justamente en todo lo que tiene que ver con ser cuidadores, pues resulta siendo muy importante también reconocer pues que hay situaciones que son difíciles en esa interacción, ¿no? Y entonces en esa medida también se van construyendo los otros tipos de vínculos, que no quiero mencionarlos como si fueran peor o mejor, sino que ahí se van construyendo también en la medida de la posibilidad de los papás, ¿no? Porque también acá resulta siendo muy valioso acá las figuras y como el rol de las figuras paternas. Entonces el otro que está es el ambivalente, y es en donde ese vínculo no está muy disponible, a veces sí, pero a veces no, ¿sí? Entonces el papá puede dar una instrucción y la mamá da otra, se desautorizan también, no hay mucha disponibilidad frente a las situaciones emocionales o los momentos en el contexto en donde demandan ese acompañamiento. Entonces el niño no sabe o no entiende muy bien cómo en qué momento poder solicitar ese apoyo emocional, y empieza a generar ese vínculo ambivalente o desorganizado, ¿no? Entonces, también de algún modo muy relacionado con el evitativo. Y es que si los empezamos a describir y analizar, muchos están también como interconectados, ¿no? Porque como somos seres humanos, no es que se dé específicamente unas características puntuales, ojalá así pasara, y en algunos se puede evidenciar de esa forma, pero en otros se pueden ver también mezclados, y también eso resultaría importante pues como contemplar. Está el otro tipo de vínculo, que es el ansioso, ¿sí? Es el niño que generalmente tampoco tiene mucha predicción de las respuestas emocionales de los padres. Hay muchas conductas evitativas alrededor de lo que pasa emocionalmente en esa interacción, y eso hace que claramente el niño pues esté todo el tiempo como preocupado en cómo querer agradar en esa interacción con las figuras parentales o los cuidadores. Entonces todo el tiempo se está esforzando, pero nada es suficiente, ¿no? Entonces al nada ser suficiente, entonces genera un tipo muy ambivalente, muy ansioso, relacionado justamente pues con no saber qué esperar. Y esto le genera incertidumbre e impredictibilidad. Entonces ustedes saben que si hay incertidumbre e impredictibilidad, esto hace pues que el niño justamente empiece a estar mucho más preocupado como en qué hacer para agradar a estas figuras parentales. Yo siento que de esta forma podríamos resumirlo muy bien, como en términos de los principales, y como de algún modo
se pueden observar que a veces pueden estar mezclados en determinados comportamientos. Ahora bien, lo que resulta relevante resaltar es que los papás muchas veces carecen de una información relacionada de cómo hacerlo. Y en definitiva ellos lo hacen como pueden, ¿sí? Y como lo aprendieron. Y es repitiendo muchas veces patrones en cómo se relacionaron con ellos y cómo los criaron a ellos, que resulta siendo muy importante y vital, pues como todo el tema de la psicoeducación frente a esto, porque hay muchas cosas del vínculo que si bien se dan en la gestación, se van a ir construyendo a la medida en que el niño va en su proceso de desarrollo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden reparar. Por eso, si se explican las heridas de la infancia desde ahí solamente, pues estaríamos como, nos estaría faltando ahí información muy importante porque los papás todo el tiempo pueden nutrir como esa calidad del vínculo con la información y pueden ajustarla pues de acuerdo también a las necesidades particulares que pueden observar, no solamente en el niño, sino en ese niño en relación al contexto, ¿no? Que es lo que también muchas veces observamos. Bueno, profe, y ahora hablando también de heridas de la infancia y precisamente de esa manifestación en la adultez, que pues también puede ser, quiero que nos hables o que nos cuentes un poco de precisamente cómo puede ser esa manifestación de esas heridas y cómo pueden escalar en la adultez si no, pues, si no se tratan en la etapa de la niñez y cómo se pueden ver reflejadas en la vida adulta del niño. Ok, entonces, bueno, digamos que lo que han mostrado las investigaciones es que definitivamente hay una correlación. Si esas heridas de la infancia no son tratadas a tiempo, puede tener un impacto duradero en la vida de una persona y como ustedes muy bien lo mencionaban, puede escalar a la adultez. Estas experiencias emocionales dolorosas o traumáticas en la infancia pueden dejar una impresión profunda, principalmente en el desarrollo emocional y psicológico de una persona. Si estas heridas no se abordan adecuadamente y pueden persistir justamente en la adultez y afectar además diversos aspectos de la vida de la persona, o sea, las áreas de ajuste. Dentro de, digamos, como el impacto que pueden generar estas heridas en la adultez, lo que se ha encontrado es, en principio, todo lo que tiene que ver con problemas de salud mental, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con alteración del estado de ánimo, llamémosle depresión, ansiedad, incluso trastornos de personalidad, trastornos de estrés postraumático. También hemos encontrado dificultades en las relaciones, las heridas emocionales no resueltas pueden afectar la capacidad de una persona para establecer relaciones saludables, interpersonales, positivas. En la actualidad existen muchos estudios que apoyan esta premisa, ¿sí? En donde específicamente, de acuerdo a la calidad de ese apego que hablábamos, y de la relación temprana con cuidadores y las figuras parentales nos permite predecir pues, cómo se dan esas relaciones afectivas e interpersonales en esa edad adulta. Por otro lado, también encontramos alteraciones en el repertorio de autoconocimiento, autoconcepto negativo, y es que las heridas emocionales pueden afectar la percepción que una persona tiene de sí misma, lo que puede resultar en una baja autoestima y en un autoconcepto negativo, y patrones de comportamiento autodestructivos. Digamos que las heridas no resueltas pueden llevar a patrones de comportamiento relacionados con el abuso de sustancias, por ejemplo, conductas de riesgo, conducta autolesiva, todo lo que nosotros conocemos como los comportamientos contrarios a las conductas de autocuidado, ¿sí? Por decirlo de algún modo. También podemos observar dificultades laborales, académicas, afecta el desempeño en el trabajo, dificultades en relacionarse con los compañeros en su entorno profesional y problemas en las relaciones familiares, en las relaciones íntimas. En general, yo siento que si ustedes observan, pues el impacto es un impacto importante a nivel psicológico en la persona. Entonces, afecta a todas las áreas de ajuste, por decirlo de algún modo, ¿no? Ok, Diana, es muy importante toda esta aclaración que nos haces porque evidentemente, pues creo que dentro del gremio y dentro del contexto terapéutico siempre de una u otra forma vemos de que muchas de las cosas por las cuales los consultantes llegan a consulta, de una u otra forma va a tener un origen y muchas de esas cosas o muchos de esos orígenes vienen relacionados con la etapa de la infancia. Así que creo que es importante esto que acabaste de mencionar porque nos da un poco más de contexto y de claridad de cómo puede llegar a escalar
esto que no ha sido tratado a tiempo en la etapa adulta. Sin embargo, en este momento, Diana, tenemos allí como en el tintero, por así decirlo, algunas preguntas que es muy común a veces escuchar en el diálogo, en el contexto común del día a día de tantas personas y que pues, hombre, queremos aprovechar este espacio que tenemos en este momento para que precisamente tú, que eres especialista en todos estos temas de la infancia, nos aclares un poco más. Y uno de esos es que un ejemplo que muchos escuchado es tal vez un niño con carencias afectivas, ¿sí? O una infancia difícil, tal vez por crecer en un ambiente invalidante, como ahorita lo mencionábamos, o por tener un hogar, lo que comúnmente llamamos disfuncional, con sobreprotección, podría llegar a tener en su vida adulta algún tipo de relaciones con tendencia a la dependencia. ¿Qué tendrías para decirnos en eso? Sí, digamos que se han analizado ese tipo de correlaciones, y de acuerdo a lo que tú mencionas, sí hay una alta probabilidad. Ahora, bueno, quiero ser como un poquito enfática en eso y es que no es solamente una variable, yo siento que aquí hay que analizar todas las variables y entrar al contexto, el vínculo, qué está pasando con la persona, pero lo que sí es cierto es que mucho de lo que explica el comportamiento actual sincrónico tiene que ver con lo diacrónico y eso tiene que ver justamente con lo que estamos hablando y es con las heridas de la infancia. Y lo que han dicho las investigaciones es que justamente un niño que ha estado expuesto a estas características que tú mencionas es un niño que suele tener rasgos de dependencia, situaciones emocionales complejas, inestabilidad en sus relaciones. Entonces, cada vez la investigación en infancia ha tenido, digamos que, mayor claridad al respecto y nos permite también situarnos muy desde ahí para tener un horizonte de comprensión mucho más amplio. Y esto a su vez, pues, tener como el foco también terapéutico para poderlo intervenir de la mejor manera, de una manera muy efectiva, ¿no? Que eso también resultaría siendo importante. Y dentro de las preguntas que también tenemos, como lo decía Katy, muchas veces tenemos muchas creencias y muchas preguntas de que precisamente sí, lo que pase en la niñez puede manifestarse en la adultez, pero como tú lo has dicho, también depende de muchas variables y otras situaciones. Puede que la persona o el niño que haya crecido con esas carencias afectivas en su adultez pues no llegue a desarrollar estos patrones, pero como puede que sí. Entonces, dentro de las preguntas que también teníamos para hacerte y de esas creencias como populares que se pueden decir que uno tiene y que llegan a tener ciertas personas, ciertos cuidadores, es que tal vez un niño que creció con padres distantes, ausentes, puede crear en un futuro o puede ser un adulto independiente, autosuficiente, o por el contrario, también puede ser un adulto que tiende a complacer a los demás, que no sabe poner límites, que le da miedo precisamente el rechazo, el abandono del que hablábamos. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, Gabriela, definitivamente este tipo de relación se están dando y lo que les decía, si bien es cierto, hay otras variables también involucradas ahí, no son determinantes, pues que si un niño crece con estas características y con este tipo de apego, sí o sí vaya a desarrollarlo. Puntualmente lo que sí nos da la investigación es que en la mayoría de los casos sí se está presentando de esta forma. Entonces, esto es muy diciente para poder comprenderlo y para poder predecirlo, ¿no? Y entonces, definitivamente, si lo podemos observar ahí y tenemos toda la información en términos descriptivos de lo que pasa con ese niño y estos padres distantes y tal, pues definitivamente esto también nos va a permitir situarnos en el análisis sincrónico que les decía para poder comprender por qué definitivamente está siendo sobreexigente, independiente y teniendo unas particularidades de su comportamiento que en ese momento tal vez pueden estar desajustándose y por eso pues definitivamente puede estar buscando ayuda o puede estar afectando la calidad de las relaciones que está estableciendo, entre otras cosas. Entonces definitivamente sí, siento que desde ahí también nos permite tener pues como ese contexto y podemos también pues seguir investigando y profundizando en toda esta información para definitivamente poderlo corroborar y de ahí, como les decía, tener como un mapa mucho más claro en la forma en cómo vamos a trabajar con estos niños. Y algo que es muy común escuchar en consulta, Diana, ahora que estamos hablando de todo esto, es precisamente en la vida adulta
que tienen como esa necesidad de agradar, de sentirse validados todo el tiempo, que como que todo el mundo los reconozca, e inclusive que va ligado mucho a esas creencias de perfeccionismo, de ser autoexigente, automachacarse mucho. De una u otra forma también se ha correlacionado mucho con que en la infancia, perdón, tal vez fue un niño que no se le permitió equivocarse, que se le exigía constantemente. En esto en particular se ha escuchado mucho y realmente son muchas las personas que en algún momento tienen como esta duda de si realmente esto tiene alguna correlación. Me gustaría escucharte también a ti específicamente en esto, ¿qué tendrías para decirnos? En definitiva, sí, siento que además estos patrones de autoexigencia y autocrítica se dan mucho desde ahí. Como lo decía en algún momento Gabriela, el tema del modelamiento, el tema de las verbalizaciones o las afirmaciones de exigencia o de sobreexigencia, pues también se vienen estableciendo desde ese tipo de vínculo del apego. Y entonces, pues justamente se van dando desde ahí las relaciones, lo cual se va a poder observar pues más adelante en que se viene como a instaurar, por decirlo de algún modo, con estos rasgos de personalidad que luego empiezan a ser mucho más potentes y empiezan a tener como todo ese impacto en los contextos de interacción de la persona. Bueno, profe, muchas gracias por todo lo que nos has comentado y la amplia información que también nos has dado. Para ir cerrando, nos gustaría preguntarte precisamente cuáles son esas cosas importantes en la etapa o en la vida de un niño que pueden hacer que de alguna u otra manera estas heridas no repercutan tanto en su niñez, en su crecimiento, en su formación, pero tampoco lleguen a repercutir como en su vida adulta. ¿Cuáles precisamente estas cosas en las cuales como cuidadores, como figuras de apego, como figuras próximas a ese niño podemos trabajar y en conjunto, no solo nosotros, sino también con el niño, precisamente que es el que está atravesando todos estos comportamientos, estas emociones? De acuerdo, pues yo considero que es muy importante que el adulto acompañe y valide al niño desde muy temprana edad por varias razones fundamentales que impactan no solamente el desarrollo socioemocional, sino también cognitivo del niño, ¿no? Y siento que cuando me haces esa pregunta, yo pienso en muchas cosas, pero entre las cuales para mí serían muy importantes, lo que yo he podido ver, pues de manera profesional y también personal, es la construcción de la confianza. O sea, siento que el acompañamiento y la validación de los adultos proporcionan un ambiente seguro y amoroso para el niño, y esto promueve, pues no solamente la confianza, sino la seguridad en sí mismo, ¿sí? Saber que sus necesidades serán atendidas, que son valorados por quien los cuida, contribuye también, pues digamos que a una base sólida para la formación de su autoestima y para todo lo que tiene que ver en la confianza, no solamente en sí mismo, sino en los otros, ¿no? Y esto a su vez pues va a permitir un desarrollo emocional saludable. Cuando los adultos acompañamos a los niños y validamos a los niños en sus emociones, les enseñamos que es normal todas las emociones, no unas más que otras, y tener sentimientos y poderlos expresar también resulta siendo muy valioso. Y esto ayuda al niño a que desarrolle una mayor comprensión y un, digamos, como manejo emocional diferente, lo que es esencial para su bienestar emocional a lo largo de la vida. Esto me parece muy importante porque en muchos hogares, digamos que se castiga mucho la expresión de las respuestas emocionales, en especial de las negativas. Entonces, eh, sin querer, se inhibe la posibilidad de que el niño pueda expresar todas las emociones que siente, o la emoción de tristeza o de asco, de ira, porque pues en definitiva como no hay mucha información al respecto, los papás no saben cómo manejar este tipo de respuestas emocionales, entonces lo que generan son ambientes en donde se evite hablar de la emoción, o en donde se escape también de poder hablar de estas respuestas emocionales. Entonces facilitar este tipo de contextos y espacios resulta siendo muy importante. También siento que el aprendizaje social y comunicativo, todo lo que tiene que ver justamente, vuelvo y lo menciono, con la validación y el acompañamiento del adulto en las interacciones sociales, en retroalimentar cómo se dan esas relaciones sociales, en el proceso de comunicación, ayudan al niño a aprender a expresarse de manera mucho más efectiva, a comprender a los demás, a desarrollar habilidades sociales, no solamente las básicas, sino también las prosociales, que son muy importantes y que en estos momentos en donde socialmente vemos tan impactado no solamente la infancia, sino la adolescencia, pues esto se convierta pues en un factor de protección, ¿no? Entre otras cosas, porque es muy valioso en ese proceso de desarrollo fundamentalmente. Todo lo que tiene que ver con el autoconcepto positivo, y es que cuando el adulto acompaña y valida al niño,
le proporciona, digamos, como un reflejo positivo de sí mismo, y esto contribuye a que el niño empiece a construir esa imagen positiva de lo que él es, se sienta valioso, se sienta amado, lo que es esencial justamente en lo que hemos venido hablando, y es el desarrollo socioemocional. He mencionado lo que tiene que ver con la regulación emocional, y es que el adulto es el que le modela y el que le va moldeando también, digamos, como el niño, a cómo regular sus emociones. Y aquí es súper importante y crucial para la habilidad de poder enfrentar situaciones desafiantes, mantener también el equilibrio emocional que cuesta un montón, y que el niño en su proceso de desarrollo justamente pues va en esa construcción. Y esto yo lo uno también muchas veces con fomentar la autonomía, y es que el acompañamiento del cuidador o del adulto permite que el niño pueda explorar y aprender en un ambiente seguro, ¿sí? Lo que fomenta también que el niño lo pueda hacer de manera independiente, sea autónomo, confíe en sí mismo, pero también pueda confiar en los demás, ¿sí? Porque eso le ha dado esa relación con el contexto. Y de algún modo, todo lo que he mencionado hasta el momento permite que el niño pueda tener un fortalecimiento del vínculo afectivo, y es que esa conexión emocional que se crea a través del acompañamiento y esta validación fortalece el vínculo afectivo entre el adulto y el niño, lo que es esencial en el desarrollo de esas relaciones seguras y saludables en el futuro. Listo, Diana, muchísimas gracias. Creo que realmente ha sido información muy oportuna, muy clara, muy precisa, sobre todo precisamente para estas recomendaciones que estás dando ahora al final de qué es importante precisamente para la vida de un niño y de una u otra forma, como tratar de que estas heridas de la infancia no sean tan pronunciadas o no se den en la vida de un niño. Así que de verdad, pues muchísimas gracias. Como te decía al principio, para nosotras es muy valioso contar con tu opinión, para nuestros oyentes también es un tema que creo que es muy importante en este momento en donde la primera infancia juega un papel relevante en nuestra vida, en nuestra sociedad. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias, Diana, y me gustaría que nos compartieras dónde nuestros oyentes te pueden encontrar a ti en las redes sociales. Pues bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estaré en lo que necesiten, en lo que requieran. Pues en Instagram me pueden seguir como Diana Bedoya V. Soy psicóloga de la Universidad de La Sabana, y esos son mis perfiles en redes sociales. Bueno, muchas gracias, Diana. Como ya lo dijo Katy, realmente es una información muy valiosa para los padres, para los cuidadores e inclusive para los profesionales de la salud que nos movemos pues en este campo para poder abordar o enfrentarnos precisamente a esas situaciones con niños, adolescentes y adultos también. Entonces, a todos nuestros oyentes también les queremos dar las gracias por escuchar este nuevo episodio y nos vemos en un próximo episodio de Conexión Mental.